Muy buenas tardes, muy buenos días y bienvenidos a la Masterclass Big Data y Open Data. ¿Qué son y qué nos ofrecen? Lo primero, presentarme. Soy Héctor Romero, soy profesor del Instituto Europeo de Posgrado y además de ser profesor, soy consultor en el mundo del Business Analytics. En esta Masterclass vamos a ver los conceptos principales, todo lo relacionado con el Big Data y sobre todo con el mundo Open Data. Vamos a ver una pequeña introducción del Big Data, la importancia que cobra hoy en día en el mundo actual y vamos a ver todo lo relacionado con el Open Data. El Open Data vamos a ver que es un marco, es una corriente que lleva años en demanda, que lleva años en estudio y quizá hoy en día, con la situación actual que estamos viviendo, podría cobrar incluso más interés. En esta Masterclass vamos a ver de manera resumida las principales características del Big Data, el porqué del Big Data, el concepto de Open Data, usos del Open Data y las posibilidades que nos ofrecen esta filosofía Open Data. Bueno, para empezar tendríamos que entender que la actualidad, hoy en día, la nueva revolución la marcan los datos. Los datos podemos considerarlos como el nuevo petróleo. A nivel mundial sabemos que diariamente se están generando simultáneamente enormes cantidades de datos en distintos formatos y de distintas fuentes. Si mencionamos el concepto de Business Intelligence, que lleva años en el mercado y en las distintas organizaciones, sabemos que nos permiten transformar los datos en información útil, es decir, sacarles valor. Por tanto, decimos que los datos se están convirtiendo en el nuevo recurso natural, es la nueva materia prima del mundo. Nos ayuda a transformar las industrias y las profesiones. Los datos son la nueva base competitiva para cualquier empresa y su adecuado uso y explotación es imprescindible para la supervivencia. Sabemos que hoy en día, según la competitividad y la globalización existente, una empresa, una organización que no tenga una buena gobernanza de datos, es difícil que se mantenga en el tiempo. Podemos identificar nuevas empresas que han desarrollado su modelo de negocio basado exclusivamente en los datos que gestionan. Compañías actuales de primer nivel como pueden ser Amazon, Facebook, Airbnb, Netflix, cuyo principal valor ha sido desarrollar potentes buscadores, potentes motores de recomendación para sus usuarios. Esto lo que ha motivado es que empresas de todos los sectores inicien programas de Big Data, es decir, están invirtiendo grandes cantidades de recursos en promocionar las plataformas de Big Data, centrando sus esfuerzos e inversiones en disponer de los mecanismos necesarios para explotar mejor su información e incrementar su valor. Como os decía en la introducción, para entender lo que es el Open Data, está bien y es necesario que hagamos una pequeña introducción de qué es el Big Data para todos aquellos que no conocéis lo que es el Big Data y que hoy en día es un término que se habla mucho de ello, pero hay veces que no hay una información muy sólida. Hoy en día, prácticamente todo lo que hacemos deja un rastro o huella digital que puede ser procesado para mejorar nuestro conocimiento y nuestro valor. Las principales fuentes de datos son desde todos los datos que generan las distintas personas, desde vídeos, fotos, comportamientos en las redes sociales, etc., todos aquellos datos que son generados de manera automática por diferentes máquinas, información de los aviones, de las cajas negras, cámaras de seguridad, dispositivos médicos, etc., y datos generados por las propias empresas y organizaciones internamente. Es la información de la operativa interna, de empleados, de clientes, etc. El Big Data es la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos con distintos formatos y que nos permite extraer ese valor, nos permite aportar valor al negocio. Para poder llevar a cabo el procesamiento de grandes cantidades de datos, se utilizan sistemas sofisticados, nuevas tecnologías de almacenamiento y comúnmente se almacenan en un repositorio denominado como Data Lake. En el mundo, las plataformas informacionales con datos estructurados, el lugar, el almacenamiento, el repositorio donde almacenamos esos datos son los Data Warehouse. En el mundo del Big Data, por hacer un paralelismo, son los Data Lake, ¿vale? Que van a ser los repositorios donde mantengamos toda esta información. Hoy en día también habría que destacar que
para poder llevar a cabo en las distintas organizaciones, en las distintas empresas, toda la tecnología del Big Data, está muy en demanda y está en auge todas las capacidades y las tecnologías de cloud computing. Lo que me permite el utilizar los recursos en la nube es que puedo hacer que mis sistemas, mis infraestructuras sean más escalables, sean más fácil mantenibles y ahorre en costes, ¿vale? Aquí, por supuesto que, como siempre, podríamos entrar en un gran debate sobre la legalidad, de dónde se tienen los datos, etcétera, ¿vale? Pero bueno, independientemente del país en el que nos encontremos o la legislación que tengamos que cumplir, a grandes rasgos podríamos decir que el cloud computing nos está permitiendo en las plataformas de Big Data el que las compañías puedan aumentar y puedan disponer de estos servicios sin tener que tener ciertos especialistas o ciertas infraestructuras on-site, etcétera. Para hablar de Big Data, tendríamos que mirar cómo los datos se mueven en el tiempo, es decir, cómo van del pasado vamos al futuro. El Big Data surge por la necesidad, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque las empresas, las distintas personas, las distintas máquinas, cada vez estamos generando una mayor cantidad de datos. Al tener una mayor cantidad de datos, hace falta sistemas más eficientes que sean capaces de dar respuesta a nuestras necesidades. Por tanto, decimos que para comprender el presente y el futuro de los datos en el mundo, hay 5 preguntas fundamentales que deben responderse. Una sería ¿cuántos datos existen en el mundo actualmente? 2 es ¿qué tiempo de respuesta y velocidad es necesario para procesarlos? Es lógico pensar que si cada vez tenemos un mayor volumen de datos, si no mejoramos esa tecnología y la tenemos más apropiada para manejar todo este volumen de datos y los diferentes formatos, no seremos capaces de tener un buen tiempo de respuesta. Otra de las preguntas es ¿qué tipo de datos hay? La cuarta sería ¿qué tan confiables son esos datos? Y la quinta, ¿qué beneficios nos aportan el disponer de esos datos? Estas 5 preguntas estarían en respuestas con las 5 Vs del Big Data. Por tanto, podemos decir que el Big Data tiene 5 características incluidas. Una es el volumen. Hace referencia a la cantidad de datos. Hace referencia al tamaño del conjunto de datos a manejar. Necesarias nuevas formas de almacenamiento y procesamiento de datos para su explotación. Por otro lado, estaría la velocidad, es decir, la rapidez en la que se generan los datos y la rapidez en la que somos capaces de procesar esas cantidades de datos. Es la necesidad de dar respuestas a la información, actualmente con el Big Data en tiempo real. Otra característica sería el valor. Es la capacidad, como decíamos, de transformar datos en valor. Ya no es de poco sirve a las organizaciones o a las empresas de tener datos que no explotan o datos que no conocen bien, ¿vale? Al ser capaces de explotar y de analizar esos datos, lo que estamos haciendo es transformar esos datos simples en un valor. Otra de las características sería la variedad. Hemos dicho que cuando miramos cómo ha ido evolucionando el mundo de los datos a lo largo del tiempo, inicialmente los sistemas de Business Intelligence, las plataformas informacionales, manejaban datos estructurados. Actualmente los sistemas de Big Data dan cabida, tienen capacidad para procesar distintos tipos de datos, como son los datos estructurados, que son los datos que encajan en los modelos de entidad-relación, en las bases de datos relacionales, y datos no estructurados, que pueden ser datos no organizados en un formato predefinido, que son, pues, por ejemplo, como podrían ser información sacada de los tweets, de diferentes blogs, de imágenes, de vídeos, etc. La quinta característica sería la veracidad, es decir, qué fiabilidad tienen los datos que estoy procesando. Es el grado de confianza que se establece sobre los datos a utilizar, ¿vale? Es decir, ¿cómo conozco si la fuente de datos que estoy utilizando es fiable o no es fiable? ¿Qué grado de confianza me aporta? Por tanto,
viendo cómo ha ido evolucionando el mundo de los datos en estos últimos años y viendo qué soluciones, qué respuestas da el mundo del Big Data a las 5 preguntas que nos hacíamos, si tuviésemos que resumir de manera simple la fórmula del Big Data, lo que estamos diciendo es que el alto volumen de información relevante, rápida y de diferentes tipos y fuentes, procesada, enriquecida y mejorada para crear valor. Es decir, estamos ofreciendo volumen, variedad y velocidad, además de veracidad, y lo que nos está aportando a las diferentes organizaciones y empresas es un valor añadido. De ahí que hayamos dicho que hoy en día las principales compañías del mundo están basadas en datos, ¿vale? En esta diapositiva simplemente quería mostrar, está extraído de la compañía Domo, es un fabricante de software en el mundo del Business Analytics, y me pareció curioso porque podemos ver cómo va evolucionando la cantidad de datos que día a día, ¿no?, que año tras año se van generando en el mundo, y veis, si veis en la parte de la izquierda, es un resumen de los datos a 2017, en el centro del 2018 y en la parte derecha de la diapositiva del 2019. Simplemente lo que podemos ver es que el crecimiento es exponencial, es decir, cada día se van generando nuevos datos, a su vez que van haciendo nuevas aplicaciones y generando más datos. De ahí que veamos la necesidad, por un lado, de tener todos estos ecosistemas tecnológicos para poder utilizar y sacar partido de todos estos datos, y por otro lado, veremos a continuación, en la segunda parte de esta presentación, cómo el Open Data estaría ligado a todos estos, porque al final muchos de todos estos datos, ¿quién son los propietarios últimos? Pues si nos ponemos a analizar, muchos de estos datos, los propietarios últimos son los ciudadanos de a pie, o muchos de ellos son generados o son creados con base a los recursos aportados por los ciudadanos de a pie. De ahí que el debate del Open Data pues esté tan abierto y cada vez cobre más fuerza, ¿vale? Por tanto, hasta aquí hemos visto un pequeño resumen, una pequeña introducción del Big Data. A continuación vamos a ver el concepto de Open Data, vamos a ver sus principios, vamos a ver diferentes conceptos relacionados con el mundo Open Data, el barómetro, etc. Por tanto, para hacer una introducción al Open Data, decimos, lo primero que tendríamos que cuestionarnos, ¿no?, como ciudadanos es, ¿tenemos toda la información o sabemos qué se hace realmente con los datos que nosotros producimos? ¿O sabemos, por ejemplo, cuánto del dinero de nuestros impuestos está destinado a unas acciones u a otras? ¿Conocemos cuál es el camino más corto, seguro y pintoresco para ir en bicicleta de casa al trabajo? ¿O dónde puedes encontrar la mejor oportunidad laboral, el número más alto de árboles frutales per cápita? Son preguntas, ¿no?, que a día de hoy es difícil tener respuesta. Entonces decimos, ¿cuándo puedes influir en decisiones sobre tópicos que te preocupan profundamente y con quién debes hablarlo? Esto lo que nos hace plantearnos es, oye, hay muchas preguntas que si no las hacemos no vamos a tener respuestas, pero en verdad sabemos que habría datos que si estuviesen al alcance de la ciudadanía, ¿no?, si fuesen datos que todo el mundo pudiese acceder, hay muchas de las preguntas que podríamos tener. Ahora, las nuevas tecnologías hacen posible crear servicios para responder estas preguntas automáticamente. Mucha de la información necesaria para responder a estas preguntas es generada por organismos públicos. Sin embargo, a menudo los datos requeridos aún no están disponibles de una forma fácil de usar.
El problema es que hay muchas preguntas que, por supuesto, en los organismos públicos hay datos suficientes para poder dar respuesta a todas esas preguntas. Pero esos datos actualmente, a día de hoy, en el 2020, no están disponibles para la ciudadanía. Surgió la noción del término datos abiertos, que específicamente el término de datos abiertos del gobierno es información pública o no que cualquiera es libre de acceder y reutilizar para cualquier propósito. Ya ha estado vinculado por varios años. Ya en 2009, datos abiertos comenzó a hacerse visible con varios gobiernos, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Nueva Zelanda, que anunciaron sus iniciativas hacia la apertura de su información pública. Los datos abiertos lo que hacen es crear valor y lo que ayudan a la sociedad es a aportar un impacto positivo. Como definición, por un lado tendríamos la definición de empresa de datos abiertos, que podríamos definirlo como una empresa de datos abiertos utiliza, produce o invierte en los datos abiertos como un aspecto fundamental de su trabajo. Por supuesto que hay empresas que pueden ofrecer datos abiertos dependiendo el sector al que se dedique, pero es algo que se entiende que es más difícil por temas de competencia, etcétera. Por eso muchas veces cuando hablamos de datos abiertos nos enfocamos más en el concepto de datos abiertos de gobierno, que es lo que mencionábamos anteriormente, porque se considera, y aquellas personas especialistas en el mundo Open Data consideran que es más factible y es más lógico exigir a las organizaciones gubernamentales, a los organismos públicos, el que faciliten esta transición a convertirse en organizaciones Open Data. Decimos que el concepto de datos abiertos, Open Data en inglés, es una filosofía, es una práctica que lo que persigue es que determinados tipos de datos puedan estar disponibles de forma libre para todo el mundo, sin restricciones, sin derechos de autor, de patentes o de otros mecanismos de control. Tiene una ética similar a otros movimientos y a otras corrientes y comunidades abiertas, como puede ser el del software libre, ese código abierto, open source, acceso libre, etc. Los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen. Por tanto, estamos hablando de que cuando definimos datos abiertos, Open Data, es que esos datos puedan ser tanto utilizados como reutilizados, como redistribuidos, siempre que mantengas formatos originales, por ejemplo, o siempre que las ciertas modificaciones pues, se pongan en conocimiento, sean públicas. La primera parte hemos visto la introducción al Big Data. Y lo que tenemos que entender es que, bueno, pues existe una cierta relación entre el Big Data y el Open Data. ¿Por qué? Pues porque con las tecnologías del Big Data, con todo lo que engloba el Big Data, nos puede ayudar a que el aporte de valor del Open Data sea mucho mayor. Si actualmente hubiese diferentes asociaciones, diferentes gobiernos con un amplio marco, con un amplio programa de Open Data, por supuesto que si tenemos buenas plataformas, buenas aplicaciones de Big Data, va a ser posible que la explotación, que el uso, que la redistribución de esa información pues sea más eficiente y sea más provechosa. Decimos que ambos tipos, Big Data y Open Data, pueden transformar el mundo, pero cuando los gobiernos convierten el Big Data en Open Data, es especialmente poderoso. Big Data y Open Data están estrechamente relacionados, pero, por supuesto, no son lo mismo. El Open Data lo que atrae es una perspectiva que puede convertir al Big Data en algo más útil, en algo más democrático, en algo que sea más accesible para todos. El Big Data se define por el tamaño. Hemos dicho que muchas veces hablábamos de Big Data como esos grandes volúmenes de datos, más allá de que también entremos en matices, como veíamos antes, en los distintos formatos, tiempos de respuesta, etc. Se usa para describir conjuntos de datos muy grandes, complejos y que cambian rápidamente.
Por otro lado, el Open Data se define por su uso y son datos públicos, accesibles por personas, empresas y organizaciones que pueden usar para lanzar nuevos emprendimientos, analizar patrones, tendencias, tomar decisiones basadas en datos y resolver problemas complejos. Todas las definiciones de datos abiertos incluyen dos características básicas: que los datos deben estar públicamente disponibles para que cualquiera los pueda utilizar de una manera gratuita o que el costo sea mínimo, que sea algo insignificante, y que deben estar organizados de una manera que permitan su reutilización. Los datos abiertos deben ser fácilmente, deben tener la capacidad de que sean fáciles de usar. Lo vamos a ver a continuación cuando veamos los principios del Open Data, de que esto es algo básico, es decir, para que mis datos o yo como organización quiera ser una organización Open Data o quiera sacar datos o tener datos abiertos, una parte quizá de mi negocio, de mi organización, tenga la característica de Open Data, por supuesto, lo que tengo que hacer es que esos datos sean públicos y sean fácilmente accesibles, es decir, que en términos de uso sean fáciles de utilizar. Al principio también hemos mencionado, cuando veíamos la definición del Open Data, ¿no? Que hay veces que los términos se pueden entremezclar, ¿no? Porque al final el Open Data no significa Government Data, ni mucho menos, sino porque el Open Data al final es una corriente en la que cualquier entidad privada o pública puede adherirse, ¿no? A esa filosofía, a esa corriente, pero es lo que comentábamos, al final es más fácil exigir que los datos gubernamentales se conviertan en datos abiertos, porque esos datos pertenecen directamente a la población, a la ciudadanía. Viendo la relación entre ambos conceptos, decimos que el Open Data no tiene que ser una base de datos enorme. Cantidades modestas de datos pueden tener un gran impacto cuando se hacen públicos. Los datos de los gobiernos locales, por ejemplo, pueden ayudar a los ciudadanos a participar en el presupuesto local, elegir la atención médica, analizar la calidad de los servicios locales, a crear aplicaciones que ayuden a personas a navegar por el transporte público. El Open Data no tiene que venir solo de las administraciones públicas. Pero cuando el gobierno convierte el Big Data en Open Data es especialmente potente. Las agencias gubernamentales tienen la capacidad y los fondos requeridos para poder recopilar grandes cantidades de datos y poder aperturar todos esos datos, esos conjuntos de datos a la ciudadanía, de manera que se tengan grandes beneficios económicos. Decimos que paradójicamente la apertura de datos sensibles de una manera específica y controlada puede ser muy segura. El problema ahora no es solo que las administraciones públicas y algunas empresas estén recolectando datos personales sobre nosotros. También es que prospectos como individuos no sabemos qué se está recogiendo y muchas veces no sabemos qué uso se está dando. Recientemente, hace unos años, ¿no? Pues han saltado diferentes escándalos porque al final, hoy en día, mucha gente utiliza las redes sociales, hace pública su información, tanto a nivel de carreras profesionales como de estados sentimentales, de temas familiares, etcétera. Y estamos haciendo públicos esos datos. Al final estamos mostrando ciertas tendencias de consumo, etcétera, y no tenemos conocimiento de qué se hace con todos esos datos, con toda esa información que se recoge de los ciudadanos. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que plantearse también de que al final estamos ofreciendo una serie de datos personales en la cual hay empresas que los están utilizando a modo de negocio, ¿vale? Y bueno, pues son cosas que habría que cuestionarse si esos datos o parte de esos datos deberían estar públicos o no, podrían ser utilizables por otra parte de la ciudadanía, etcétera, ¿vale? ¿Qué es el significado de ser abierto? Bueno, para
Para definir qué es ser abierto en este ámbito del Open Data, habría varios puntos que mencionar. Uno de ellos es la disponibilidad y el acceso. Decimos que la información debe estar disponible como un todo o a un costo razonable de reproducción, preferiblemente descargándola de Internet. Además, la información debe estar disponible en una forma conveniente y modificable. Vamos a ver a continuación también las diferentes formas de acceder o las diferentes formas que si yo como organización quiero poner un juego de datos o quiero convertir una parte de mi organización con filosofía Open Data, ¿no? Pues hay diferentes maneras de que yo ofrezca o publique esa información y esté disponible para el resto de los usuarios. Otro punto del significado de ser abierto es la reutilización y la redistribución. Los datos deben ser provistos bajo términos que permitan reutilizarlos y redistribuirlos, e incluso que puedan ser integrados con otros conjuntos de datos. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, a nivel de España, por ejemplo, el gobierno estatal, el gobierno nacional, tiene un portal de Open Data, lo normal es que esos datos o esos juegos de datos fuesen fácilmente integrables con los datos, por ejemplo, de características similares que vengan de la Unión Europea, ¿vale? De ahí que veamos la necesidad de que haya unos organismos, como vamos a ver a continuación, de que haya una manera de estandarizar y de homogeneizar, ¿no? Esos datos abiertos, de manera que luego se puedan cruzar esos datos y se puedan realizar unos análisis más profundos. Otro de los puntos es la participación universal. Todos deben poder utilizar, reutilizar y redistribuir la información. No debe haber discriminación alguna en términos de esfuerzo, personas o grupos. Restricciones no comerciales que prevendrían el uso comercial de los datos o restricciones de uso para ciertos propósitos. Por ejemplo, solo para educación. No son permitidos, ¿vale? Como estamos viendo, este es el concepto de ser abierto, el significado de ser abierto. Luego es lo que os decía, cada país, cada tipo de datos, está bajo una legalidad, bajo unas reglas, ¿vale? Esto estamos hablando de forma general. Y por otro lado, otro de los puntos sería la interoperabilidad. Denota la habilidad de diversos sistemas y organizaciones para poder trabajar de manera conjunta, de poder interoperar. En este caso, es la habilidad para interoperar o integrar diferentes conjuntos de datos y poder construir sistemas más grandes. Lo que se pretende es evitar el tener una torre Babel. Al final lo que se pretende es no tener una serie de conjuntos de datos, incluso aunque los estemos recogiendo de la misma fuente, del mismo organismo, por ejemplo, y que no sea capaz de interoperar unos datos con otros, ¿vale? Por eso cuando hablamos de datos abiertos, además de que estén disponibles, de que se permita su uso, su redistribución, de que no haya restricciones a la hora de acceso, es decir, que cualquier ciudadano pueda acceder a ellos, por supuesto, que sean fáciles de integrar. Aquí vamos a ver el tema de los argumentos con respecto al Open Data, porque como decíamos, el Open Data es una filosofía, es una corriente, ¿no?, que cada año va cogiendo más auge. Es verdad que lleva ya unos cuantos años en el centro del debate, hay diferentes organizaciones, como vamos a ver, hay un centro concreto para la promoción y el desarrollo del Open Data. Pero parece ser que muchas veces, incluso la gente que nos dedicamos al mundo del Business Intelligence, del Big Data, del Business Analytics en general, pues no le damos esa importancia, ¿no? Es algo que no lo cuestionamos, e incluso hay mucha gente que no ha oído hablar del término Open Data. Entonces, para poder entender por qué, desde este punto de vista de la gente que defiende el Open Data,
hay una serie de argumentos principales, ¿no? Entonces, estos argumentos principales lo que engloba son las teorías de que los datos a quien pertenecen es a la raza humana. Es decir, ejemplos típicos son los genomas, los datos sobre organismos, la ciencia médica, etc. Otro argumento es que el dinero público que se utiliza muchas veces para financiar ciertos trabajos y que por lo tanto debería estar disponible universalmente. Es lo que os decía al principio de la presentación. ¿Por qué si hay ciertos estudios o ciertos análisis que se han financiado con dinero público, con dinero de todo un país, por qué esos resultados luego no pueden ser utilizados por otras personas, por otras entidades, ¿no? Pues es otro de los argumentos de que, oye, lo que estamos haciendo es favorecer esa divulgación y esa información. Fue creado por o en una institución gubernamental. Es lo que decíamos. No siempre tiene que, el Open Data no siempre tiene que venir de instituciones gubernamentales, pero en el caso de que venga de instituciones gubernamentales, cobra más peso todavía el que esta información sea Open Data y que todos sus ciudadanos puedan acceder a ella. Los patrocinadores de la investigación no obtienen el valor total a menos que los datos resultantes estén disponibles gratuitamente. Se requieren datos para el buen funcionamiento de las actividades humanas y en común son un facilitador importante del desarrollo socioeconómico, pues como el cuidado de la salud, la educación, la productividad económica, etc. En la investigación científica, la tasa de descubrimiento se acelera cuanto mejor es el acceso y mayor es la divulgación de los datos. Hoy en día, con el tema de la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo del COVID-19, quizá deberíamos todavía plantearnos más esta iniciativa, esta corriente. Lo primero, porque nos hubiera ayudado si los diferentes organismos hubieran tenido verdaderamente buenas plataformas Open Data, hubieran tenido esta mentalidad de ofrecer todo este tipo de datos y que hubieran sido fácilmente accesibles, que hubieran estado publicados, hubiera ayudado de unos países a otros a tomar ciertas medidas entre la ciudadanía, serviría también para hacer un ejercicio de un análisis crítico de cómo se están haciendo las cosas, cómo se deberían hacer y cómo se pueden hacer. Es decir, al final esto lo que está defendiendo el Open Data es que los datos nos pertenecen, muchos de los datos nos pertenecen al ser humano. Muchos de estos datos están financiados con dinero público, con dinero del ciudadano. Entonces, si esto está financiado y es información que tienen los organismos gubernamentales, ¿por qué no pueden las diferentes personas, la ciudadanía, acceder a ellos? Hay otros movimientos, ¿no? Hay otros conceptos de abierto, ¿no? Que, bueno, pues simplemente creo que es importante que nos puedan sonar. Algunos de ellos no tienen nada que ver con el Open Data, ¿no? Pero se engloban dentro de este marco generalista de intentar hacer cada vez, bueno, pues todo lo que es relacionado con el tema de la información, ¿no? Con el tema de los datos, pues más abiertos, aunque no solamente como concepto cerrado de Open Data, pero sí una serie de vínculos que digamos que podrían estar ciertamente, bueno, relacionados. Un concepto es el acceso abierto, ¿no? Que se preocupa de hacer públicas y libres las publicaciones técnicas universitarias en Internet. En algunos casos, estos artículos incluyen conjuntos de datos abiertos, como juegos de datos abiertos. Otro movimiento es el contenido abierto, el Open Content, que se ocupa de dirigir los recursos para un público humano, recursos como textos, fotos o vídeos, accesible de forma libre. El conocimiento abierto, el Open Knowledge,
que, bueno, pues a través de la Fundación del Conocimiento Abierto proclama la apertura en varios temas, entre los que se incluyen los datos abiertos que cubren pues, temas científicos, temas históricos, geográficos, contenidos como música, películas, libros e información de administraciones públicas y gobierno. Detrás de cada uno de estos movimientos que estamos mencionando, por supuesto que hay defensores, detractores, hay temas, como digo todo el rato, temas jurídicos que lo defienden o que lo rechazan, ¿vale? O sea, son temas complejos, pero creo que son temas que merece la pena, pues que poco a poco la gente, sobre todo todas las personas, todos los trabajadores que trabajamos en el mundo de la información, pues tomemos conciencia de todo lo que ello representa y cómo estos movimientos pueden hacer que al final, bueno, pues se aporte un beneficio, ¿no? Que aporte un valor, pues a la sociedad al final. Otro de los movimientos es la ciencia abierta. Se identifica con la aplicación de conceptos de datos abiertos a métodos científicos, tanto como se pueda, incluyendo desde experimentos fallidos hasta conjuntos de grandes datos experimentales. Y por último también pues el tema del open source. ¿Vale? Esto está relacionado con el mundo de la ingeniería del software, con el tema de las licencias bajo las cuales, bueno, pues se puede distribuir programas informáticos con licencia abierta que pueden ser modificables, etcétera. Como había introducido antes, si yo como organización o como responsable de departamento quiero abrir los datos, ¿no? quiero formar parte de esta corriente, hay 4 pasos principales que tenemos que tener en cuenta para la creación de datos abiertos. Esto podemos ver que es un proceso iterativo, es decir, puede ser que, bueno, pues que elijas un juego de datos, que sería el primer punto, es decir, yo tendré que conocer mi organización, tendré que conocer qué datos tengo, y una vez que he elegido qué dato o qué conjunto de datos, voy a querer convertirles en datos abiertos. Puede ser que me encuentre ciertas restricciones por diferentes motivos y que te hubiese que volver hacia atrás y acotar o reducir quizá el alcance de los datos, ¿vale? Por eso decimos que puede ser un proceso iterativo. Pero bueno, como primer punto, como primer paso es elegir el dato o el grupo de datos, el conjunto de datos que voy a querer convertir en datos abiertos. El segundo es utilizar una licencia abierta. Esto lo que me determina es qué derechos de propiedad intelectual existen en la información y aplica una licencia abierta adecuada que licencie todos esos derechos y soporte la definición de apertura. Como paso 3 estaría el hacer disponible la información. El paso 1 hemos elegido los datos, el paso 2 obtengo la licencia correcta para que legalmente, para dar cabida, ¿no? a poder hacer esos datos abiertos. Y como paso 3 lo que hago es hacer disponible esa información para que el resto de ciudadanos puedan acceder. Y además que tenga un formato útil. También puedes considerar otras alternativas para hacerla disponible, como un API, por ejemplo, pero esto lo vamos a ver a continuación. Y por último, el paso 4 sería hacerla visible. Si yo ya tengo mi juego de datos con mi licencia correspondiente y le he hecho disponible, lo que tengo que dar es visibilidad, bien en páginas propias, bien en mis servidores propios o bien utilizando pues bueno, páginas de terceros, centros especializados, etcétera. ¿Vale? Lo que se trata es de hacer publicidad, de que la gente conozca los datos que yo he puesto como datos abiertos. De poco sirve que yo tenga datos abiertos si no hago la publicidad correspondiente para que esos datos sean explotados. Para poder compartir los datos, ¿no? Hay diferentes mecanismos.
a modo de resumen, podríamos indicar estos cinco modelos de compartición de datos, ¿vale? Por un lado estaría a través de un sitio web existente, es decir, yo tengo una página web en la cual yo cuelgo esos datos y la gente accede, ¿no? Y se los descarga. El problema de esto es que muchas veces navegar dentro de ciertas páginas web hasta identificar unos datos u otros pues puede ser complejo, entonces hay que tenerlo en cuenta. Otra opción sería a través de webs, a través de sitios de terceras partes, ¿no? Pues lo que decía, páginas o repositorios especializados en ciertas materias, pues que yo me apoye de ellos para que esa información que yo quiero hacer pública, ¿no? Que quiero que quiero convertir en dato abierto, pues se acceda desde ahí. Otro lado sería a través de servidores FTP. Este es un poco más, es un concepto más técnico y bueno, pues lógicamente su audiencia es más técnica. Otra opción sería, por ejemplo, como archivos torrent. Y por último también sería una buena manera, pues como un archivo API. ¿Vale? Decimos que los datos pueden ser publicados a través de una interfaz de programación de aplicaciones. Actualmente las diferentes redes sociales, por ejemplo, como Twitter, etcétera, lo que tienen son APIs donde tú puedes conectarte para recuperar, para leer ese tipo de información. Bueno, pues esto estaríamos hablando de algo similar, es decir, son interfaces de programación de aplicaciones donde tú lo que haces es que de manera transparente para el que accede pueda consultar esos datos. Mencionar que dentro de la filosofía de la corriente Open Data, como os decía antes también, para promover el uso, para promover este marco, esta corriente, ¿no? Y para concienciar y también, lógicamente, para estandarizar, surgió el Open Data Institute. El Open Data Institute es una organización sin ánimo de lucro, la sede está en el Reino Unido y su objetivo es la difusión de datos abiertos en Internet. Actualmente hay diferentes capítulos en diferentes países, ¿no? Pues bueno, hay 26 nodos en 16 países que lo que ayudan es a promover, a catalizar, ¿no? Pues que la gente se conciencie, las diferentes organizaciones puedan utilizar o puedan tener unos marcos de referencia, puedan utilizar unas buenas prácticas, etcétera. Es decir, lo que pretende el Open Data Institute es asesorar y promover la difusión de los datos abiertos. Dentro del contexto organizacional hay diferentes entidades o diferentes corrientes, ¿no? que tocan y que tratan el tema del Open Data y que lo mencionan, ¿no? Lo tienen en su radar. Por un lado, la Web Foundation menciona y define que los datos abiertos deben ser para todos, es decir, lo considera como un derecho global, considera que deben ser datos que las personas necesitan y que los datos abiertos deben ser datos que las personas puedan utilizar fácilmente. Se genera una carta de datos abiertos que no es más que un marco de trabajo para poder incorporar la cultura y la práctica de apertura en el gobierno, de manera que sea resistente al cambio político y que se impulse por las demandas de los usuarios. También puede ofrecer asesoramiento sobre cómo abrir más datos. Esta carta de datos abiertos lo que pretende es que más allá del gobierno o del político de turno que gobierne en ese momento, sea algo transversal, es decir, porque al final lo que se trata es de que si una organización, un gobierno, se adhiere a crear datos abiertos, no vaya ligado al tiempo que dura un gobierno, sino que sea algo que se mantenga en el tiempo, ¿vale? El Open Data Barometer es una medida global de cómo los gobiernos publican y usan datos abiertos para la rendición de cuentas, la innovación y el impacto social. Por supuesto que podemos ver mucha desigualdad, ¿no? Pues entre unos países y otros con respecto a cómo de públicas o qué cantidad, qué calidad de datos abiertos ofrecen los diferentes países. La Carta de Datos Abiertos
tiene una serie de principios. Estos 6 principios que recoge esta carta son: uno, que es abierto por defecto. El barómetro analiza la existencia y la calidad de 5 conjuntos de datos que se consideran como clave, es decir, pues registros de tierras, de presupuestos, etcétera, en todos los 115 países de estudio que se realiza. En casi la totalidad se recopilan, pero solo en algunos se publican. Este es uno de los problemas, que hay muchos países que se recopilan, pero luego no se acaban de publicar los datos, o hay datos que luego no se actualizan. Por tanto, si no se actualizan, no tienen una validez, es decir, no son útiles. Por otro lado está que sean oportunos y exhaustivos. Los datos deben estar, como decía, actualizados, ya que si no, pues bueno, el valor que tiene o el valor que puede aportar el tomar datos pasados y con cierta antigüedad, pues es prácticamente nulo. Que sean accesibles y utilizables, deben ser fáciles de encontrar y que tengan licencia abierta para su uso, que sean comparables e interoperables. Los datos deben estar disponibles en un formato legible por máquinas y que sea reutilizable. Para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana, el impacto de los datos abiertos en el aumento de la eficacia y la efectividad del gobierno sigue siendo bajo y la apertura de datos es muy limitada. Este es uno de los problemas que nos encontramos. Por supuesto que hay diferencia, como decía, entre unos países y otros, pero en general actualmente no se están tomando las medidas que se consideran, ¿no?, desde los defensores del Open Data, no se están tomando las medidas desde los diferentes organismos de promover, de promocionar y de hacer verdaderamente, de convertirse en organizaciones Open Data. El desarrollo incluyente y la innovación, es decir, ofreciendo a la ciudadanía el acceso a todos estos datos, lo que estamos haciendo es que se pueda hacer un mejor análisis, se puedan realizar políticas más incluyentes, políticas más sociales, políticas al final, pues bueno, beneficia a todos, ¿no?, en el día a día. Algunas de las conclusiones que se obtiene del barómetro del Open Data con esta medida que se hace sobre una serie de países es que dice que si queremos que los beneficios ofrecidos por el movimiento de los datos abiertos se concreten, la agenda actual de los gobiernos en materia de datos abiertos debe cambiar su enfoque de vuelta a los fundamentos y a las personas. Los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos para garantizar que los datos abiertos sean para todos y que los datos que se publican sean realmente lo que las personas necesitan y usan. Los resultados indican que los datos simplemente no son abiertos en la práctica. En demasiados casos, los datos abiertos son vistos como un extra y no como una responsabilidad de todo el gobierno. Las iniciativas de datos abiertos no sobreviven a los líderes o gobiernos que las inician y a menudo quedan también confinadas dentro de un solo departamento o agencia gubernamental. Los retrocesos en las calificaciones del barómetro, incluso entre los países con mejor rendimiento, reflejan también esta realidad. Lo que está sucediendo es que hay países que, en función del gobierno, como decía, del gobierno de turno en ese momento, pues aplique políticas o aplique medidas pues, que favorezcan los datos abiertos o que por el contrario restrinjan. Por otro lado, hay países, ¿no?, pues que tenían un cierto nivel y han reducido ese nivel. Entonces, bueno, al final, como conclusiones principales, lo que se obtiene es que sí o sí deberían concienciarse de que esto es algo que beneficia a toda la ciudadanía, independientemente del momento concreto en el tiempo que nos encontremos, y que es algo que debería de perdurar. Debería definirse por los gobiernos como algo transversal, un roadmap para poder llegar a disponer de estos organismos, de que se consigan que estos organismos, ¿no?, pues verdaderamente estén adheridos a esta mentalidad Open Data. Como recomendaciones del barómetro del Open Data, algunas que podríamos mencionar son que los datos gubernamentales deberían ser abiertos por defecto. Otra recomendación es que los gobiernos deben descentralizar los datos abiertos en todos los departamentos y agencias. Es lo que veíamos antes. ¿Qué pasa? Que hay organismos gubernamentales que solamente una parte, solamente un sector, solamente un juego pequeñito de datos. Es decir, esto debería extenderse al resto.
Los gobiernos deben adoptar la Carta de Datos Abiertos para garantizar que las prácticas de datos abiertos se integren más allá de mandatos políticos. Es decir, no debería estar acotado a los años que dure un gobierno concreto, sino que es algo que debería permanecer e ir creciendo en el tiempo. Los gobiernos deben consultar con los ciudadanos e intermediarios qué datos abiertos deben publicar primero, ¿vale? Los gobiernos deben invertir en usar datos abiertos para mejorar la vida de los grupos, bueno, pues en este caso marginados, que quizás sean los que a través de esos datos se pueden dar unas soluciones más rápidas o quizá necesiten una respuesta con más urgencia. Bueno, aquí por último os puse simplemente quería mostrar la pantalla principal del portal de datos abiertos de la Unión Europea. Casi todos los países actualmente tienen un portal de datos abiertos, incluso no todos tienen el mismo nivel, que lo que veíamos a través del barómetro, ¿no? A través de esa medida veíamos que no todos los países están en el mismo nivel. Incluso dentro de cada país hay diferentes organizaciones, diferentes administraciones públicas y cada una está a un nivel distinto. Pero bueno, hoy en día es verdad que hay muchos países que tienen ciertos datos disponibles. Concretamente, en el caso de la Unión Europea, pues actualmente, por ejemplo, ha cobrado cierta importancia pues porque hicieron pública información relativa a la situación actual del COVID-19. Entonces, bueno, pues hubo gente que pues para hacer ciertas aplicaciones o para hacer ciertos estudios, pues se podía acceder a este portal y descargar los datos. Y hasta aquí la masterclass. Ahora dejamos unos minutos para aquellas dudas o algún comentario que queráis hacer al respecto. Así que, por lo tanto, abrimos el debate en estos 10 minutos que nos quedan. Vale, bueno, voy a ir respondiendo a algunas de las preguntas que veo, ¿vale? Vamos a ver las que me da tiempo. Por ejemplo, decir que hay una página del ODI, del Open Data Institute, y ahí podéis ver los diferentes nodos, los diferentes capítulos que hay, ¿vale? Entonces, bueno. Vale. Hay otro compañero que pregunta cómo se relaciona el Big Data con la ciencia de datos, con el Data Science. Bueno, aunque no es concretamente de esta masterclass, decir que al final, hoy en día, los perfiles de Data Scientist lo que están enfocados es en explotar, en analizar, en obtener todos esos patrones. El Big Data, por un lado, nos aporta esa capacidad de manejar grandes volúmenes de datos, de dar esa respuesta a esas necesidades, porque tenemos distintos tipos de datos, con temas de tiempo real, de real time, etcétera. Y por otro lado, lo que es la analítica de datos, la ciencia de datos, lo que me permite es el análisis de esos datos. A ver, otra pregunta. Bueno, aquí, por ejemplo, otro compañero. A ver, es que... A ver. Vale, mira, un compañero vuestro os ha compartido de Colombia, os ha compartido la página del Open Data. Ya os decía que en casi todos los países actualmente hay una plataforma, ¿no? Hay una página de datos abiertos donde podéis consultar. De hecho, actualmente hay startups y hay grupos de personas, desarrolladores que están haciendo diferentes soluciones, tanto pues empresas propias para luego vender esas aplicaciones, como gente de forma desinteresada o proyectos de fin de carrera, fin de máster, que están enfocados utilizando este tipo de datos. De ahí que os decía la importancia, ¿vale? Y como decía, en muchos de los países, por supuesto, cuanto más democrático es el país, pues más
datos hay en su página de datos, ¿vale? Para la redundancia. Una pregunta que pone Ian es ¿hasta qué punto los gobiernos le favorezcan poner los datos a consideración de la población? Bueno, esta pregunta podría tener trampa. Como ciudadano, creo que debería ser una obligación. Es decir, al final, si nos basamos en, como habíamos visto en la masterclass, si nos basamos en quién es el propietario último de los datos, quién ha financiado esos datos, pues hombre, al final, si miramos hacia atrás, tiene sentido de que esa información esté disponible para que los usuarios la puedan consultar. Actualmente existen leyes en casi todos los países. Aquí en España se llama leyes de transparencia, y lo que se está haciendo es que los diferentes organismos públicos estén obligados a poner un mínimo de información para que la gente pueda, digamos de manera un poco extraoficial, auditar pues, las acciones o las cuentas y cómo se está gestionando, pues al fin y al cabo, esas asociaciones o esas organizaciones, ¿vale? Por tanto, creo que como gobierno, si un gobierno hace bien las cosas, es útil el que favorezca esos datos a su ciudadanía, porque van a ser ellos mismos los que se beneficien. Si hay cosas que están inventadas ya, por supuesto, pero hay aplicaciones que podrían surgir nuevas. Imaginaros aplicaciones, como por ejemplo el tema del aparcamiento o aplicaciones para temas de ver la criminalidad en los barrios. Es decir, al final puede ser, ¿no?, que al final el beneficio es para toda la ciudadanía. Por tanto, yo creo que al gobierno, en términos generales, si hace correctamente las cosas, le van a favorecer. A ver. Vale, otra pregunta que ponía Ricardo es, comentabas que se debe tomar en cuenta al público en general para la opinión del Open Data. ¿No sería vulnerable él mismo? Bueno, en términos generales, lo normal es que si... Al final, el tema legislativo es complicado, ¿no? Pero al final, la idea que se defiende es, oye, si los datos que se están utilizando son propios de la ciudadanía, pues, y la ciudadanía está de acuerdo, lo que habría que hacer es preguntar a la ciudadanía de si se quieren hacer públicos esos datos. Hay datos que a día de hoy en algunos países se utilizan a modo de castigo. Por ejemplo, si se hace público una lista de morosos en un país, seguramente la persona que esté en la lista no querría aparecer, pero se considera que es un ejercicio democrático de que esa persona tiene una deuda con el Estado. Bueno, pues si eso lo extrapolamos a todo, más allá de la opinión que tenga cada uno, porque al final aquí es lo que os decía, lógicamente aquí no hay una verdad única y podríamos analizar muchos de los matices que hay, porque no toda la información es igual de sensible, ¿vale? Hay muchos temas que tendríamos que analizar, pero creo que sería justo, ¿no?, pues el preguntar a la ciudadanía si les parece bien que esos datos sean públicos. No tendría por qué, como estamos viendo, uno de los pasos es elegir los datos o elegir el conjunto de datos. Aquí no se está hablando de que todos los datos tengan que ser públicos de golpe, es decir, se puede analizar, se pueden priorizar, pueden comenzar abriéndose un juego de datos que más o menos quizá todo el mundo o por necesidades sean los más prioritarios, y luego quizá haya otros datos que nunca vayan a tener mucho sentido en abrirlos, ¿no? Pues porque se podría hacer un uso fraudulento, etcétera. A ver, ¿alguna de las otras preguntas? Vale, voy a responder un par de preguntas últimas. A ver, dice, una pregunta, Héctor, para aquellos que han manejado bases de datos a lo largo de su vida, ¿les es más fácil entender y manejar Big Data?
A ver, la respuesta es sí, porque aunque la tecnología es diferente, al final la manera de pensar está relacionada, ¿vale? Más allá, al final cuando hablamos de Big Data, hablamos de diferentes tecnologías, de diferentes lenguajes de programación, etcétera. Es decir, una persona que venga de base de datos relacionales se tiene que reciclar para trabajar en Big Data. No es un paso indistinto, no es algo de un día para otro, pero por supuesto que esa experiencia hace que la curva de aprendizaje sea muchísimo más rápida. Más allá luego de que se utilice un lenguaje u otro, de que se utilice una tecnología u otra. Sí, Gustavo pregunta si el Business Intelligence y Big Data se complementan. La respuesta es sí. Business Intelligence está muy enfocado a los datos estructurados, ¿no? Las plataformas informacionales, mientras que el Big Data, ¿no? Pues vemos que mezcla, que tiene esa capacidad para tener como datos de origen tanto datos estructurados como no estructurados. Vale, otra pregunta ponía, ¿crees que la ciudadanía tiene conocimientos como para decidir este tipo de cosas? Desgraciadamente, vale, esa es la pregunta de Eva. Desgraciadamente, la respuesta que te daría es que no. Por eso creo que es algo que todo el mundo que trabaja en el mundo de los datos somos los primeros que deberíamos ser partícipes de estas corrientes, hablar de ellos, ¿no? hacer publicidad, mencionarlas, difundirlas, y yo creo que es algo que poco a poco se puede extender. Por supuesto que a día de hoy es muy difícil porque las redes sociales es algo extendido. A nivel de usuario todo el mundo tiene una cuenta de Facebook, de LinkedIn, etcétera, de Twitter, pero poca gente se plantea más allá qué se podría hacer o qué utilidad podría tener realmente si la propia población se beneficiase de tener esos datos. Es difícil, porque no hay mucha gente a día de hoy con esa conciencia y porque tampoco esta corriente tiene tanto peso. Es verdad que va ganando peso con el paso de los años y creo que según vayamos avanzando los próximos años y según veamos que el Big Data, las nuevas tecnologías van creciendo y hemos visto en este análisis, en esta tendencia, desde el 2017, 2018 y 2019, cómo exponencialmente van creciendo, creo que es algo que sí o sí la gente poco a poco irá concienciándose, pero a día de hoy es algo que la ciudadanía no tendría esa capacidad. Vale, y por último voy a responder otra de las preguntas. A ver, ¿qué hay por aquí? En cuanto a redes sociales, ¿cómo podemos sacar provecho del Open Data? Bueno, el tema sería, yo creo que sería al revés, es decir, porque las redes sociales hoy en día son empresas privadas. El Open Data, lo que estamos hablando es que este tipo de organizaciones tendrían que hacer públicas esos datos para que la gente pudiera utilizarlos. Entonces, en verdad, sería positivo para la ciudadanía si esos datos, o no todos, por supuesto, sino ciertos juegos de datos o datos que no sean quizá muy sensibles, que cumplan una legalidad, que el objetivo sea un buen objetivo de cara a la ciudadanía, pero la cuestión es cómo podría ayudar. Pues podría ayudar mucho si se recopilasen, por ejemplo, muchos datos de las diferentes redes sociales y se reinvirtiesen en la ciudadanía, pues, por ejemplo, para temas médicos, ahora, por ejemplo, para temas, como pongo el ejemplo, hasta que es actual, lo que estamos viviendo actualmente en todos los países, todo el tema del COVID, se podría haber ayudado mucho, se podría haber reducido los riesgos de infección, se podría haber tenido más conocimiento, etcétera, ¿vale? Entonces, creo que hubiera sido útil si hubiéramos dado ese objetivo. Vale, y por último ya voy a contestar a la última pregunta que decía Carolina Forero, decía, ¿cuáles son los dilemas éticos asociados al uso del Big Data? Bueno, el Big Data, bajo mi punto de vista, no tiene ningún dilema ético, es decir, al final el Big Data lo que estás es teniendo infraestructuras, plataformas, tecnologías para dar cabida y para poder dar soporte y trabajar
con los datos que hay actualmente, ¿no? Hay una gran necesidad de todo ese manejo de datos y el Big Data lo que me aporta es eso. Por otro lado estaría el Open Data, ¿vale? Pero el Big Data para mí no representa ningún dilema ético, siempre y cuando, lógicamente, utilicemos el Big Data con unos fines correctos. Vale, lo siento, chicos. Hasta aquí la masterclass. Espero que os haya gustado. Creo que es un tema, como decía, que bueno, poco a poco va cobrando y creo que si todos los que estamos relacionados con el mundo del dato vamos poniendo nuestro granito de arena, pues poco a poco la gente pueda concienciarse y que vayamos haciendo pues eso, de que al final los datos, la información se vaya democratizando, ¿vale? Así que lo dicho, muchísimas gracias por vuestra asistencia y un placer de teneros aquí. Hasta luego.